Azar. Muchos españoles están dejando escapar una parte de su pensión sin ser conscientes de ello. Y lo más impactante es que podría estar pasándote a ti mismo sin que lo sepas. Hoy voy a contarte las razones principales por las que ocurre, qué pasos seguir para evitarlo y, lo más importante, cómo descubrir si tú también estás en riesgo de perder dinero que te pertenece. Bienvenidos de nuevo, familia, a Infopensiones España, el lugar donde explicamos de manera sencilla todo lo relacionado con las pensiones, la jubilación y los cambios que pueden afectar a tu bolsillo. Antes de arrancar, quiero pedirte algo: dale un like al video, suscríbete y comparte esta información, porque puede que a un amigo, un familiar o incluso a un compañero de trabajo le estés regalando una herramienta valiosa para proteger su futuro. Y algo muy importante, quiero leerte en los comentarios. Cuéntame, ¿has revisado tu vida laboral en los últimos meses o eres de los que nunca se ha parado a mirarla? Déjalo escrito porque tus respuestas ayudan a que este tema llegue a más gente y además podemos responder a tu caso en futuros vídeos. Ahora bien, entremos en materia. ¿Sabías que miles de jubilados en España están recibiendo cada mes entre 200 y 400 euros menos de lo que deberían? Y no hablamos de fraudes ni de estafas, sino de pequeños fallos, descuidos o decisiones mal planificadas que acaban teniendo un impacto brutal en el cálculo final de la pensión. Hablemos claro, la Seguridad Social aplica las reglas de forma automática. Si hay un dato mal registrado, si falta un periodo de cotización o si no revisas los coeficientes reductores antes de jubilarte, nadie va a venir a corregírtelo. Se aplica tal cual está, y eres tú quien paga las consecuencias. Te voy a poner un ejemplo que refleja lo que ocurre con frecuencia. Luis, con 61 años, trabajó más de 3 décadas como administrativo. Decidió adelantar su retiro a los 63, convencido de que perdería solo una parte pequeña de su pensión. Pero cuando recibió la resolución oficial, la sorpresa fue mayúscula. Su pensión era casi un 22% más baja de lo que había calculado. ¿Qué sucedió? Muy simple, no tuvo en cuenta los coeficientes reductores. Estas son penalizaciones que se aplican por cada trimestre que te jubilas antes de la edad legal. Aunque se han suavizado en los últimos años, siguen suponiendo un recorte muy notable, y en casos como el suyo llegan a rozar el 21% si decides jubilarte 2 años antes de lo previsto. Pero ese no es el único error que se comete. Mucha gente piensa que lo único que importa es la cantidad de años cotizados, cuando en realidad hay algo mucho más determinante: el cálculo de la base reguladora. Y ojo, porque esta regla está cambiando. Hasta hace poco se tomaban en cuenta los últimos 25 años cotizados, pero a partir de 2025 pasarán a ser 29 años. ¿Qué significa esto? Que si en esos años tienes periodos de paro, lagunas de cotización o bases muy bajas, tu pensión puede reducirse considerablemente. Veamos otro caso. Carmen trabajó durante 40 años como enfermera, pero entre los 50 y 55 estuvo en paro durante 5 años. Cuando llegó el momento de calcular su pensión, esos años se incluyeron en el promedio y el resultado fue demoledor. Perdió más de 300 euros mensuales en su pensión definitiva. Estamos hablando de más de 3,600 euros menos al año, simplemente por no haber planificado cómo cubrir esas lagunas de cotización. Y aquí viene un dato que deberías tener muy en cuenta. Más del 40% de las reclamaciones presentadas a la Seguridad Social tienen que ver con errores en el cálculo de las pensiones. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mayoría de trabajadores no revisan su vida laboral ni su informe de bases de cotización. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa. ¿Tú ya revisaste tus datos? Porque si no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas cuanto antes. Si hay errores, la Seguridad Social no los corrige de oficio. Eres tú quien tiene que detectarlos y reclamarlos antes de solicitar tu pensión. Te cuento otro detalle que afecta a miles de personas y casi nadie lo sabe. Muchos trabajadores que han estado en el extranjero no notifican esos periodos a la Seguridad Social. Aunque España tiene convenios con muchos países para reconocer esos años trabajados, si no se declaran en el momento adecuado, tu pensión nacional se calcula como si nunca hubieras cotizado allí. El resultado, una pensión mucho más baja de lo que realmente debería ser. Y si hablamos de colectivos especialmente golpeados, no podemos olvidarnos de los autónomos. Si eres autónomo, quiero que prestes atención. Muchísimos profesionales han pasado décadas cotizando por la base mínima, con la idea de que en los últimos años subirán la base y así conseguirán una buena pensión. Pero eso no funciona así. Te lo explico con un caso práctico. Javier lleva desde 1995 como trabajador por cuenta propia. Durante más de 20 años cotizó siempre por la base mínima y solo a partir de 2019 decidió aumentar su cotización al máximo. El resultado,
Su pensión apenas se movió, porque el promedio de bases no cambia de manera inmediata, se calcula en función de los últimos años y no basta con subir la cotización al final de la carrera laboral. Entonces, ¿qué podemos hacer para no caer en estas trampas? Primero, revisa tu vida laboral cada año. Hoy en día puedes pedirla online en cuestión de minutos, sin colas ni papeleos. Segundo, si estás pensando en jubilarte antes de la edad legal, consulta los coeficientes reductores y calcula exactamente cuánto vas a perder. Muchas veces esperar un año más puede suponer ganar cientos de euros adicionales cada mes. Tercero, analiza si tienes lagunas de cotización o periodos sin declarar y busca cómo cubrirlos, ya sea mediante convenios especiales o revisando acuerdos internacionales si trabajaste en el extranjero. Y cuarto, recuerda que cada caso es único. No es lo mismo ser trabajador asalariado, autónomo o haber tenido varios empleos en diferentes países. Y quiero proponerte algo para que interactuemos. Cuéntame en los comentarios cuál de estos errores crees que es el más común o si ya has detectado algún problema en tu historial laboral. ¿Has trabajado fuera de España? ¿Te estás planteando prejubilarte? ¿Eres autónomo y no sabes si cotizas lo suficiente? Escríbelo y lo revisaremos en próximos vídeos. Además, si te gustaría que trajéramos a un abogado especializado o incluso a un inspector de la Seguridad Social para resolver dudas, comenta entrevista ya y lo tendremos en cuenta. Entender tu pensión no es un lujo, es una obligación si quieres asegurar un retiro digno. Así que no dejes tu futuro en manos de la suerte ni de los errores administrativos. Toma el control desde ahora mismo. Y recuerda, si este contenido te ha resultado útil, apóyalo con un like, suscríbete y comparte. Tu apoyo hace que podamos seguir trayendo información que realmente marca la diferencia. Azar. Ahora bien, quiero detenerme en algo que casi nunca se comenta y que puede marcar una diferencia enorme: la importancia de planificar con antelación. Muchas personas creen que preocuparse por la pensión es algo que solo tiene sentido a partir de los 60 años, pero la realidad es muy distinta. Cada decisión que tomes a lo largo de tu vida laboral, desde aceptar un contrato temporal, pedir una excedencia, cotizar como autónomo o incluso cambiar de país para trabajar, puede tener consecuencias en el cálculo final de tu jubilación. Y esas consecuencias pueden ser buenas o terribles si no se planifican con tiempo. Por ejemplo, hay quienes piensan que darse de alta como autónomo unos pocos años para probar suerte con un negocio no tendrá impacto en su jubilación. Pero sí lo tiene. Imagina que durante una década cotizas con la base mínima. Esa decisión no solo afecta a esos años, sino que puede arrastrar hacia abajo el promedio de tu pensión total. Y lo peor es que muchas veces se da uno cuenta demasiado tarde, cuando ya no hay margen para compensarlo. Lo mismo ocurre con las excedencias. Tomarse unos años para cuidar a un familiar, criar a un hijo o incluso estudiar es completamente legítimo y necesario en muchos casos. Pero si no tienes claro cómo se cubren esas lagunas en tu vida laboral, podrías encontrarte con una reducción significativa en el cálculo de tu base reguladora. Aquí es donde entran los convenios especiales con la Seguridad Social, mecanismos que permiten seguir cotizando aunque no estés trabajando, pero que poca gente utiliza simplemente porque no los conoce. Déjame hacerte otra pregunta directa. ¿Has pensado alguna vez en cómo va a influir tu trabajo actual en la pensión que recibirás dentro de 10, 15 o 20 años? Te invito a que lo reflexiones y lo escribas en los comentarios. Créeme, no eres el único que tiene dudas, y tus inquietudes pueden abrir un debate que ayude a muchas más personas. Pasemos ahora a un tema muy actual: la evolución de los años de cómputo para calcular la base reguladora. Como te dije antes, en 2025 pasamos a 29 años. Eso significa que se incluyen más periodos en el cálculo, y esto puede ser positivo para quienes tienen una trayectoria laboral estable y sin grandes interrupciones. Pero, al contrario, puede ser desastroso para quienes acumularon varios años de desempleo o bases muy bajas en etapas críticas. Y aquí hay un detalle que casi nadie comenta: el sistema no te va a dar opción a elegir qué años contar. Se aplican todos, y si en ese bloque de 29 hay lagunas, esas lagunas reducen automáticamente tu pensión. Déjame contarte otra historia. Antonio trabajó en la construcción durante más de 30 años. Tras la crisis del 2008, pasó varios años con contratos irregulares y bases muy bajas. Ahora que se acerca su jubilación, se da cuenta de que esos periodos arrastran su pensión hacia abajo. ¿Qué podría haber hecho distinto? Revisar su informe de bases y, en su momento, contratar un convenio especial con la Seguridad Social para complementar las cotizaciones que estaban por debajo del promedio. Algo tan simple habría significado cientos de euros más cada mes en su jubilación. Y aquí quiero remarcar algo.
No se trata de asustarte, se trata de abrirte los ojos. Estamos hablando de decisiones que, tomadas a tiempo, pueden marcar la diferencia entre vivir una jubilación con holgura o con dificultades económicas. Otra clave que no debes pasar por alto es la jubilación parcial o flexible. Mucha gente no sabe que existen fórmulas intermedias que permiten seguir trabajando y a la vez cobrar parte de la pensión. Esto puede ser una estrategia fantástica para quienes aún se sienten con energía y quieren mantener una parte de sus ingresos sin renunciar del todo al mundo laboral. Pero claro, aquí también entran en juego condiciones específicas, y si no las conoces bien, puedes llevarte un susto con los recortes aplicados. Por eso quiero insistir en la importancia de informarse. No basta con mirar la carta de la Seguridad Social cuando ya llega el momento de jubilarse. La clave está en anticiparse. Y aquí de nuevo quiero tu participación. ¿Te interesaría que hiciéramos un vídeo explicando a fondo cómo funciona la jubilación flexible y qué ventajas o desventajas tiene? Si es así, escríbelo en los comentarios con la palabra flexible y lo prepararemos. Llegados a este punto, quizá te estés preguntando, ¿cómo empiezo a organizar todo esto? Te doy un plan sencillo en 3 pasos. Primero, solicita tu vida laboral y tu informe de bases de cotización. Hoy en día puedes hacerlo online con tu certificado digital o incluso con una clave. Segundo, revisa cada dato con calma, fechas, empresas, bases. Si algo no cuadra, guárdalo y prepara una reclamación. Y tercero, haz simulaciones. Existen herramientas en la web de la Seguridad Social que te permiten calcular una estimación de tu pensión futura. Son orientativas, sí, pero te darán una idea bastante clara de cómo estás y qué cambios puedes hacer antes de dar el paso definitivo hacia la jubilación. Y por último, quiero dejarte con una reflexión final. Tu pensión no es un regalo, es un derecho. Lo has construido con años de trabajo, esfuerzo y cotizaciones. No dejes que la falta de información o pequeños descuidos te roben lo que te pertenece. Recuerda que cada euro cuenta y que a largo plazo esas diferencias marcan la calidad de vida en tu retiro. Así que te invito a tomar acción ahora mismo. Revisa tus datos, comparte este vídeo para que más personas conozcan estos detalles y escribe en los comentarios cuál es tu mayor duda sobre las pensiones. Tu experiencia puede inspirar a otros y juntos podemos crear una comunidad mejor informada y más protegida frente a los errores del sistema. Y ya sabes, si quieres que traigamos a expertos para responder a tus preguntas en directo, no olvides escribirlo también. Tu participación hace que este canal siga creciendo y podamos darte cada día más contenido de valor. Nos vemos en el próximo vídeo, pero mientras tanto, cuida de tu futuro, porque tu pensión es el fruto de toda una vida de trabajo y merece ser defendida con información y con decisión.